¿Sabías que los aviones pueden volar con un componente averiado? Así es, debido a que están diseñados con componentes y sistemas redundantes que les permiten mantener su seguridad y funcionalidad en caso de fallos. Los fabricantes de aeronaves realizan múltiples pruebas y ensayos en vuelo del avión, probando su performance y además todos sus sistemas y componentes en diferentes condiciones de vuelo. A su vez, la autoridad aeronáutica del país de fabricación certifica la aeronave para operar de acuerdo con todas esas pruebas y ensayos realizados. Por ejemplo, la FAA en Estados Unidos certifica a la fábrica Boeing y la EASA en la Unión Europea certifica los aviones de Airbus. El fabricante desarrolla los manuales de cada aeronave, entre ellos el manual llamado Master MEL o el manual maestro de equipamiento mínimo. Este manual es la base para que cada operador desarrolle su propio manual de equipamiento mínimo o MEL, el cual debe ser igual o más restrictivo que la Master MEL del fabricante. Esto es porque las aerolíneas solicitan al fabricante algunas variantes en sus aeronaves de acuerdo al tipo de operaciones que practican. Por ejemplo, una aerolínea low cost prefiere configurar su flota con clase turista en toda la cabina y descartar asientos business para poder transportar más pasajeros. Es por ello que tienen que desarrollar su propio manual MEL adaptado a sus necesidades operacionales y con la aprobación de la autoridad aeronáutica donde operan. Por ejemplo, si la aeronave es de matrícula argentina, la autoridad aeronáutica de ese país, la ANAC, es la que aprueba la MEL del operador. La MEL es un manual de consulta previo al vuelo en caso de identificarse algún componente o sistema con falla. En este caso, los pilotos consultan la MEL para chequear si el avión en esas condiciones puede ser despachado para el vuelo. Este manual está disponible en formato papel o también en la tableta digital. Por otro lado, hay elementos que al dañarse no afectan la capacidad del avión para operar de manera segura, como por ejemplo una cafetera. Por ello se confecciona la NF o lista de elementos no esenciales, la que por lo general se encuentra anexada a la MEL. Este manual se ordena en capítulos según la codificación ATA. Esta es una codificación universal de los sistemas del avión independientemente del fabricante, ya sea Airbus, Boeing o Embraer. Por ejemplo, el capítulo 22 se refiere al piloto automático. Por lo que en los manuales de todos los fabricantes se encontrará el mismo sistema con el mismo número de capítulo. Observando un ejemplo de la MEL, en la primera columna encontramos el número del capítulo del sistema y subsistemas respectivos. En la segunda columna se indica el intervalo de tiempo para reparar o reemplazar el componente, lo que se indica con las letras A, B, C o D. La letra A indica intervalos de tiempo en ciclos, vuelos o días calendarios, especificado en la quinta columna de la MEL, en los remarks o exceptions. Si la columna indica ciclos o número de vuelos, el tiempo se cuenta a partir del siguiente vuelo. Por ejemplo, para el equipamiento médico a bordo, en la segunda columna se asigna la letra A, por lo que debemos recurrir a la última columna, y en el subítem C, nos indica que la reparación o reemplazo debe efectuarse en un intervalo de un vuelo. Como ejemplo, si luego del vuelo 1 se identifica la falla, se cuenta el intervalo de tiempo a partir del vuelo 2, por lo que para realizar el vuelo 3, debo reparar o reemplazar ese elemento. Las demás categorías especifican días calendarios consecutivos excluyendo el día que se identifica la falla. La letra B indica que la reparación o reemplazo del componente debe realizarse dentro de los 3 días calendarios consecutivos. La letra C señala que debe realizarse dentro de los 10 días y la letra D dentro de los 120 días calendarios consecutivos. Para todos estos intervalos de tiempo siempre se cuenta desde el día siguiente. Por ejemplo, si el martes a las 10 de la mañana se identifica la falla, los días se cuentan desde las 0 horas del miércoles. En la tercera columna se indica la cantidad de componentes o sistemas instalados para la serie del avión, y en la cuarta columna la cantidad requerida para realizar el despacho de la aeronave. Finalmente, la quinta columna describe las condiciones y limitaciones para operar con ese componente averiado. En este ejemplo preceden al primer párrafo la letra M y la letra O que respectivamente se refieren a mantenimiento y operaciones, indicando que en este caso ambas áreas deben ejecutar esas indicaciones. En otros casos puede que solo mantenimiento deba ejecutar las directivas o también que sean solo indicaciones para operaciones, como procedimientos que deben efectuar los pilotos para volar en esas condiciones. Para cerrar el concepto, la MEL es un listado de consulta en caso de falla de un componente previo al vuelo,
es decir, antes de habilitar el despacho, no durante el vuelo. Para esto último se utiliza el Manual de Referencia Rápida o QRH, que veremos junto a otros documentos aeronáuticos en otro vídeo. Gracias por acompañarnos. Ayúdanos con un like y no dudes suscribirte. Que tengas un grandioso día.